Muchas gracias a todos por haberse quedado. Gracias, Ale, a mi gran amigo por su presentación, a todos mis amigos que están acá, que son muchos. Y bueno, en esta oportunidad les voy a hablar, vamos a tocar dos casos clínicos que son de pubertad retrasada. Y para partir un poco introduciéndolos al tema, ¿cómo se define pubertad retrasada? Bueno, se define en el caso de la niña como la ausencia de desarrollo mamario a los 13 años de edad cronológico. En el varón, la ausencia de crecimiento testicular sobre 4 cc a los 14 años. Y si en ambos sexos, ¿cierto? El desarrollo no se ha completado después de 4,5 años de haberse iniciado la pubertad, que podría ser, digamos, en la niña la telarquía y en el niño el aumento de volumen testicular. Y que además es importante considerar que no siempre es patológico, porque hay un 3% de la población que puede normalmente ser retrasado y no tener ningún tipo de enfermedad. Las causas más importantes que se deben considerar cuando uno examina a un niño y ve a un niño por primera vez son la más frecuente, que sea un retardo constitucional del desarrollo, es decir, este típico niño que se afeitó al empezar la universidad o que cambió la voz, ¿cierto?, a los 17 años, eso es lo más típico, o un hipogonadismo funcional, nunca hay que olvidarlo, que sea un hipogonadismo secundario, entre comillas, a una enfermedad importante, crónica o de otro tipo, es decir, que no es endocrinológico, por decirlo así. Y después el hipogonadismo permanente, es decir, un hipogonadismo que parte y no desaparece, y de estos ya es de nuestro resorte, digamos, que son los congénitos o los que se adquieren a medida que va pasando el tiempo. Y dentro de estos que son permanentes, ¿cierto? Están los hipogonadismos hipogonadotropos y los hipogonadismos hipergonadotropos. Eso es como introducción para que logremos entender el caso. Y cuando uno analiza cuáles son las causas más frecuentes de retardo puberal, en el hombre lejos el retardo constitucional del desarrollo, y en la mujer sigue siendo lo más importante, pero en la mujer generalmente existen otras causas que deben ser buscadas, ¿ya? Del retardo constitucional del desarrollo, por ser lo más frecuente, puse algunas letritas, digamos, que es la maduración tardía del eje hipotálamo y gonadal. Generalmente hay antecedentes familiares, más del 65% de la familia tiene antecedentes familiares. Por ejemplo, uno les pregunta a qué edad fue la menarquia materna y generalmente la menarquia materna 17, dicen, o 15, etcétera. Casi siempre, por no decir siempre, la edad ósea debe estar atrasada y aquí hay genes involucrados que están desconocidos y si ustedes se fijan la curva de crecimiento de un retardo constitucional del desarrollo siempre es paralelo al percentil 5, pero cuando comienza la pubertad, que es tardía, ellos llegan a una talla que es absolutamente normal y que es muy diferente, ¿cierto?, de la patológica, que el niño se cae de la curva, y de los constitucionales o familiares, que son bajos o chiquititos siempre y siguen siendo chiquititos siempre, ¿ya? Eso era para que pudieran entender qué es lo que es. Y el hipogonadismo funcional, hay alteraciones endocrinológicas como la hiperprolactinemia, y aquí está un poco la explicación de por qué siempre se deben pedir hormonas. El hipotiroidismo, la enfermedad de Cushing, y dentro de las enfermedades crónicas, ¿cierto? La enfermedad celíaca, no hay que olvidarla, la enfermedad de Crohn, la insuficiencia renal y, bueno, hoy día los trastornos del apetito, que para nosotros han sido un nuevo problema. Entonces, vamos a ir al primer caso clínico. Ella es Constanza. Ella fue derivada, esta niña la vi yo por primera vez a los 13 años, pero derivada por un diagnóstico de una talla baja y un retardo puberal. Era una recién nacida de término, 3 kilos, 48 centímetros. Antecedentes mórbidos no tenía. Una mamá, ¿cierto?, de una talla chilena común y corriente, 1,57, con una menarquia a los 13, y un papá de 1,64 con un desarrollo puberal absolutamente normal. Ella es Constanza, si fijan, es una niña que se ve muy pequeñita, muy infantil, que al examen físico pesa 31 kilos y mide 1,35. Entonces eso la ubica, ¿cierto?, en el peso menos 2,64 de desviación estándar y una talla menos 3,17 de desviación estándar. Además, al examen físico se veía una niñita muy pálida, con una tiroides que se palpaba un poquito elevada de consistencia, un desarrollo mamario taneruno y también unos genitales absolutamente infantiles. Entonces, en este contexto, cuando uno ve a esta niña, ¿qué hipótesis diagnósticas plantea?
talla baja familiar, levanten la mano a lo mejor lo que talla baja familiar, bajo peso constitucional, ¿alguien? ¿No? ¿Retardo constitucional del desarrollo? ¿Tampoco? ¿Por qué no? No tenía antecedentes familiares, pero podría ser porque no tengo nada, no tengo edad ósea, no tengo nada, o sea, podría ser, ¿cierto? Pero hay una cosa que estoy hablando de, la talla no les pareció -3 desviación estándar, no es como de retardo, ¿cierto? Ya, ese es un punto importante. ¿Retardo puberal? O sea, tiene, de todas maneras que tiene un retardo puberal, ¿cierto? Mama tener uno a los 14 años. ¿Un hipogonadismo? Lo más probable, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo estudiamos esta paciente? Bueno, acá viene como lo clásico, que son exámenes generales, ¿cierto? Anemia, hipocromia microcítica. Tenía una TSH en 8.5, que era una cosa concomitante, pero no es lo más importante. Calcemia, fosfemia normal, creatinemia normal, hormona de crecimiento normal, y una LH menos de 1 y un FSH de 2. Dentro de todos estos exámenes de laboratorio, ¿hay alguno como que a ustedes, como que les hubiera gustado que yo le hubiera pedido en ese minuto? Radiografía, cariograma, no le pedí, ¿ya? ¿Y algo más? Sí, pero cállate tú. Bueno, esta niñita sí tenía anticuerpos antiendomicio positivos, tenía antitetraglutaminasa muy positivo y esto una biopsia intestinal que tenía una duodeno extensa atrofia vellositaria total. O sea, esta niña era una enfermedad celíaca y a raíz de su enfermedad sería un hipogonadismo cierto secundario o funcional con un retardo puberal severo con una talla baja bien severa. Entonces, esta niña no tenía nada que ver con la endocrinología y se fue al gastroenterólogo. Ah, bueno, sí, tenía algunas cosas, pero no las puse por eso. No sé si tenía, pero no era una cosa, no era lo más importante. O sea, de hecho se saltó del pediatra endocrino, no pasó del pediatra gastro, ¿te fijas? Entonces, hay algunos niños que he tenido yo absolutamente asintomáticos. Y tengo una amiga que tiene una enfermedad celíaca diagnosticada a los 45 años. O sea, esa sí que era asintomática. ¿Tú también? Así que hay que buscarla, ¿ya? Entonces, como diagnóstico, esta niña tiene un retardo puberal por un hipogonadismo funcional, tiene una talla baja y tiene una enfermedad celíaca, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían las causas? Eso está repetido, no, no, no. Cuando uno habla, espérame, algo está pasando aquí, o soy yo la que estoy pegando mal. Ya. Cuando uno habla de hipogonadismo, entonces, que vamos a pasar ahora al otro caso clínico, siempre tiene que pensar y digamos, estudiarlo de manera de arriba hacia abajo, así lo oriento yo. Entonces, tenemos causas hipotalámicas, causas hipofisiarias y causas gonadales. Y cada una de estas causas va a determinar en sí el resultado o el estudio del laboratorio al que uno se va a guiar. Y obviamente, así como lo habló mucho mejor Joel que yo, aquí tenemos involucrados, ¿cuánto era Joel? 1.400 1.500 neuronas. Bueno, yo no he retenido más en mi vida de estas 10. Así que, pero para que ustedes sepan lo complejo que es este eje, es muy complejo, pero cada una de estas produce, digamos, manifestaciones distintas que pueden orientar hacia dónde va el hipogonadismo, ¿ya? Entonces, acá tenemos la falla, si lo normal, ¿cierto? Si la falla es a nivel hipotálamo hipofisiaria y si la falla es a nivel gonadal, la orientación va a ser la medición, ¿cierto?, de las gonadotrofinas, que en el caso de que la falla sea gonadal están altas y en el caso de que la falla sea alta van a estar bajas. Entonces, ahora vamos al caso clínico 2. Esta es una niñita de 14 años que consulta al endocrinólogo por ausencia de desarrollo puberal, ¿cierto? Era un recién nacido de término chiquitito, 2,25 kilos, 45 centímetros y una menarquia materna a los 12,5 años. Fíjense que al examen físico esta niñita medía 1,27, o sea, menos 5,48 desviaciones estándar, con un IMC de menos 1,7 desviaciones estándar, una envergadura y relación segmento superior-inferior normal, o sea, con eso, de acuerdo a lo que explicó la Nancy, no tendríamos alteraciones, digamos, de segmento. Y además tenía una presión arterial y pulso simétrico. Puse a todos los especialistas acá. Sí, fue sin querer queriendo. Y ese es su examen físico. Entonces, bueno, voy a ir diciendo algunas cosas. Nancy, si se me olvida algo, ayúdame. Pero tenía el cabello de implantación baja, ¿cierto? Cúbito valgo, ¿verdad?
el acortamiento del cuarto metacarpiano. Bueno, los ojitos se los tapé, pero también están alterados. ¿Qué diagnósticos plantean esta niñita? De al tiro, sí. Bueno, esta niñita tiene un hipogonadismo hipogonadotropo, tiene un retardo constitucional del desarrollo. No, ¿verdad? ¿Tiene un hipogonadismo hipergonadotropo? Sí. Sí. Bueno, ese es el diagnóstico. ¿Y qué exámenes solicitaría? Ahora sí que le pedí cariograma, pero igual hay que pedirle todo lo demás, sí, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Entonces ella tenía hormonas tiroideas normales, tenía, fíjense, una FSH de 76,6, con una LH de 30, con un estradiol muy bajo, una edad ósea que no se considera atrasada, y una ecotomografía ginecológica en que no se observaban ovarios ni tampoco úteros. Y bueno, ahí no sé por qué, pero no ovarios es lo importante. Y ecocardiograma y ecotomografía normales. Y el cariograma efectivamente era un 45X0. Lo curioso de esta niñita es que esto nos pasa siempre. Llegan a los 14 años a consultar por primera vez. Entonces no les ha llamado la atención las dismorfias previas, sino que lo que llama la atención es el retardo puberal. ¿Ya? Entonces eso también es importante considerarlo. Entonces, efectivamente, esta es una niñita que tiene un hipogonadismo hipergonadotropo y, bueno, el diagnóstico específico es síndrome de Turner. La evaluación generalmente es la historia, dentro de la historia la presencia de anosmia, galactorrea, cefalea, alteraciones de la visión, ejercicio excesivo, síntomas neurológicos que pueden orientar hacia un TU, ¿cierto? Y no olvidarse la conducta alimentaria. De los antecedentes mórbidos, enfermedades crónicas, desnutrición, corticoides, la quimio, ¿cierto? La radioterapia pensando que hay una falla gonadal, enfermedades psiquiátricas, traumas, ¿cierto? Y dentro de la familiar, importante las características de la maduración sexual y dentro de eso es la menarquia materna. Al examen físico, no olvidar la talla, el peso, la presión arterial, los segmentos corporales, la envergadura, los estigmas sugerentes de digenesia gonadal y de otros síndromes genéticos, evaluar el olfato, pensando en los hipogonadismos hipogonadotropo como el calma, ¿cierto? Defectos visuales, bocio, galactorrea y el desarrollo puberal. Acá hay un resumen que de alguna manera puede orientar a cómo nosotros los estudiamos. Y nosotros decimos, primero, no olvidar nunca descartar la enfermedad crónica. El primer ejemplo, ¿cierto? Una enfermedad celíaca en una niñita que consulta por primera vez a los 14 años. Descartar mala absorción. Ahí va la edad ósea, que va a orientar generalmente si es un retardo o no. Y luego las hormonas básicas, que son hormonas tiroideas, una prolactina y las gonadotrofinas, que van a ubicarnos, ¿cierto?, dónde está la falla. Luego, si las gonadotrofinas están normales o bajas, uno puede orientar un hipogonadismo hipogonadotropo, y dentro de eso específicamente uno puede hacer un test de olfato, si es que se orienta que es un calma, o una resonancia, si uno orienta que puede haber un tumor. Y si las gonadotrofinas están altas, bueno, como el segundo caso, ¿cierto?, el cariograma y o una ecografía ginecológica. Entonces, en resumen, la pubertad retrasada constituye un motivo frecuente de consulta en pediatría, aunque la mayoría de los casos puede ser un retardo constitucional del desarrollo. No deben olvidarse los hipogonadismos funcionales y secundarios a enfermedades crónicas. Y el hipogonadismo permanente puede ser consecuencia, ¿cierto?, de alteraciones a nivel hipotálamo, hipófisis gonadal, y la evaluación requiere la anamnesis detallada, el examen físico completo y estudios complementarios. ¿Ya? Espero. Y la diferenciación entre causas funcionales, endocrinas y sistémicas es clave para orientar un adecuado manejo. Eso. ¿Ya? Muchas gracias, Jimé. Las preguntas las vamos a hacer al tiro. ¿Al tiro? Sí, sí, al tiro. Ah, ya. Sí. Yo te quería preguntar en relación a las niñitas que tienen trastorno conducta alimentaria y que consultan claramente por hipogonadismo. ¿Cómo, además del diagnóstico de hipogonadismo, qué otras precauciones tendrías que tener con esa niña hipogonádica que tiene trastorno conducta alimentaria? ¿Qué otras cosas estudiarías? Bueno, lo más importante se fue la doctora de hueso. Sí. Evaluar, ¿cierto?, el hueso. Usamos, o sea, normalmente pedimos densitometría, que nos va a ayudar mucho a la conducta a futuro, porque si hay un trastorno severo de la masa ósea, ya el tratamiento es un poco distinto. Hay que evaluarlo, hay que enviarla al psiquiatra, al psicólogo, hay que hacer terapia familiar. Y bueno, y en realidad un poco lo que siempre discutimos, hemos discutido siempre si se necesita o no ciclar,
y ahí es bien controvertido si necesitamos ciclar a una niñita que está en amenorrea severa, que en general no hay una respuesta como 100%, pero yo creo que esas son como las cosas más importantes, y entender que probablemente esa amenorrea que existe en una niñita con hipogonadismo de este tipo no es endocrinológica, sino que es secundaria a todo lo demás, y el enfrentamiento debe ser un poco más por el otro lado, más que endocrinológico. Creo yo que... Gracias. ¿No hay preguntas online, Sí. ¿No? Sí. Nancy? Quedó ¿No? clarísimo. Ok. Muchas gracias, Jimé. Ya.